Cuando una persona, cualquiera sea, escucha el mensaje glorioso del Evangelio, aclaro que Evangelio no es una religión y mucho menos una secta, como algunos piensan. Nosotros sabemos que el Evangelio son las buenas noticias del reino de Dios, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, toda la raza humana. Y el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios por el glorioso Evangelio. Y sabemos que cualquier persona, ya sea de buena moral o aún el peor de los pecadores, cuando escucha el mensaje de salvación, es decir, el Evangelio, y reconoce que es un pecador, que es una pecadora, y se acerca a Dios con el corazón contrito, humillado, le pide perdón a Dios y recibe a Jesús en su corazón como su Salvador, como su Señor, y decide seguirlo con la ayuda del Señor, esa persona se vuelve cristiana. Pero en ese momento ocurre uno de los más grandes milagros, que a veces no lo consideramos así, pero es el más grande milagro. Se llama el nuevo nacimiento. La persona nace de nuevo, comienza una nueva vida, y en ese momento Jesús le regala la salvación de su alma, la vida eterna, y le promete llevarlo al cielo si permanece fiel durante su estada en la tierra. Pero en ese momento ocurre algo que es el tema que hoy yo quiero tocar. En ese momento somos declarados santos. En el momento en que nosotros nos convertimos, que nacemos de nuevo, según la palabra de Dios, somos declarados santos ante Dios y llamados a ser santos. Llamados a ser santos. ¿Qué quiere decir ser santo? Ser separado del pecado, de todo lo vil, de todo lo sucio, de todo lo que a Dios no le agrada, y consagrado para Dios. O sea que cuando alguien te pregunte, ¿ustedes creen en los santos? ¿Qué le vas a decir? Sí, yo creo en los santos porque yo soy un santo. Eso no quiere decir que sos un santurrón, porque el santo no deja de pecar. Puede caer circunstancialmente en algún pecado, pero ni bien cae, le duele tanto y acude a Dios a pedirle perdón. En cambio, el que no está convertido, no solo que cae circunstancialmente, sino que vive pecando y se deleita en el pecado. Entonces, para que una persona sea santa, tiene que convertirse, tiene que nacer de nuevo, tiene que ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Y recién ahí es declarado santo. Esa santidad es posicional, es decir, que Dios nos declara santos y nos llama a ser santos. Como expliqué, ser santo significa separado del pecado, del mundo, de las cosas malas, y consagrado para Dios. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 1 y versículo 7, Romanos 1:7, al escribirle el apóstol Pablo a los cristianos de Roma, le dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. En la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notaste que dice con todos los que en cualquier lugar? Quiere decir que ahí estamos incluidos nosotros. Así que somos llamados santos. Y así podemos seguir. Si nosotros seguimos viendo las cartas apostólicas, al comienzo de la segunda carta a los Corintios también le llama santos a los convertidos.
no a los convencidos, sino a los convertidos. Al comenzar la carta a los Efesios, también le llama santos a los cristianos, a los convertidos. Al comenzar la carta a los Filipenses, también le llama santos. Al comenzar la carta a los Colosenses, también le llama santo. Por eso no debiéramos decir, quiero que escuches bien, porque a veces nosotros hablamos rápidamente, nosotros los pecadores, nosotros desde el día que nos convertimos dejamos de estar en la categoría de pecadores y pasamos a la otra clasificación. Ahora estamos en la categoría. Cuando digo categoría no estoy hablando de estatus, estoy hablando de condición. Estamos en la condición de ser redimidos, salvados, santos. Así que te sugiero que cuando estás hablando no digas nosotros los pecadores. Éramos pecadores, pero a partir de que Cristo vive en nosotros, que experimentamos el nuevo nacimiento, ahora ya no somos pecadores, ahora somos santos, según la enseñanza de la palabra. No hay tal cosa como canonización, que es un proceso que a veces se usa en algunos círculos religiosos para analizar la vida de un creyente del pasado, si hizo algún milagro, si hizo alguna cosa sobrenatural, y ahora los ascendemos a la categoría de santo. Incluso algunos seguidores le rezan a ese santo. Nunca hay que rezarle a un santo, siempre hay que orar al Dios vivo todopoderoso, y a Jesús, por medio de Jesús y la guía del Espíritu Santo. Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido, pidan en mi nombre y se les concederá lo que pida. Toda oración del cristiano está dirigida a Dios en el nombre de Jesús y guiado por el Espíritu Santo. Nunca se le reza a un santo, ni a un ángel, ni a un difunto. Esas son cosas que se infiltraron en el cristianismo, pero nosotros ahora la tenemos en claro. Ahora, quiero enseñar claramente esto. Desde el momento de nuestra conversión, somos considerados santos ante Dios. Y nosotros también deberíamos decir, tal vez no es habitual nosotros los santos, quizás nos suena un poquito irrisorio, pero tenemos que acostumbrarnos al lenguaje bíblico. Pero a su vez, en ese momento se inicia un proceso de santificación. Somos considerados santos, pero en la realidad cometemos errores, podemos circunstancialmente caer en alguna debilidad, pero comienza un proceso que se llama santificación durante toda la vida. Cada vez que nosotros tomamos conciencia de que algo es un pecado o algo desagrada a Dios, el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace entender que algo está mal. Hablamos a veces alguna palabra inadecuada, tenemos alguna actitud impropia de un cristiano, hacemos alguna cosa que no conviene. Entonces, cuando nos damos cuenta, nosotros acudimos a Dios y le decimos, Señor, ahora me doy cuenta que mi lenguaje, mis actitudes, mis pensamientos o mis hechos no concuerdan con la vida de un santo. Te pido que me perdones y yo decido ser un santo de verdad con tu ayuda. Ese proceso sigue toda la vida, toda la vida. Cuando estamos en oración, el Espíritu Santo nos va mostrando. Entonces hoy yo quisiera hablar la santificación completa. Así se llama el título del mensaje de hoy, santificación completa. Porque a veces pensamos que podemos santificar solamente alguna parte de nuestro ser. Ustedes sabrán que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Tres partes. En 1 Tesalonicenses 5, 22 y 24. Reitero, primera carta de Tesalonicenses 5, 22 hasta el 24 leemos. Absténganse de toda especie de mal.
Es mi responsabilidad abstenerme de toda especie de mal. ¿Qué cosa? Palabras inadecuadas, actitudes impropias, hechos que no convienen. Absténganse de toda especie de mal. Verso 23. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. La santificación, hermanos, es una doctrina cristiana básica, pero muy poco predicada y muy poco enseñada. Entonces el Señor me motivó a empezar a enseñar doctrinas elementales del cristianismo. La santificación completa abarca todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. ¿Para qué? Para la venida sorpresiva del Hijo de Dios, en el arrebatamiento. Imagínate que llega en este momento Jesús a buscarnos y nuestra vida no está santa. ¿Qué pasará con nosotros? Hay algunos que creen que todos iremos en el arrebatamiento. Y si yo estoy en pecado, y si yo no me arrepentí, o supongamos que el Señor no viniera hoy, pero que el Señor me llame a su presencia en este día. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi espíritu? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Estaba andando santamente como Dios demanda? Entonces, en primer lugar, vamos a estudiar la santificación del espíritu, porque dijimos que somos espíritu, alma y cuerpo. En primer lugar, vamos a estudiar la santificación del espíritu. Primero, obedeciendo a la palabra de Dios, obediencia a la palabra de Dios. En Juan capítulo 17 y versículo 17, Jesús estaba orando al Padre por sus discípulos, o sea que estaba orando por nosotros. Y Él decía en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa fue la oración de Jesús, una oración extensa, por supuesto, pero en ese versículo dice al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 2, obediencia a Dios nuestro Padre. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17. Primera de Pedro 1, 14 al 17 leemos, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios, antes de convertirnos, cuando éramos inconversos, o como éramos mundanos, como se dice también, como hijos obedientes. Ahora, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Verso 16, pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Reverencia, temor de Dios, algo que se ha perdido en nuestros últimos días. El temor de Dios no es miedo, es una reverencia, un respeto tan profundo que cada que uno va a decir algo o va a hacer algo, el Espíritu Santo nos va a recordar, pero ¿se agrada a Dios con lo que estás por decir o lo que estás pensando o lo que estás por hacer? Entonces nos aconseja que vivamos santamente, porque el que nos llamó es santo. Y en el siguiente versículo que vamos a analizar es muy fuerte lo que dice. En Hebreos 12:14, Hebreos 12:14 leemos, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán a Dios. ¿Es importante la santidad? Sí, hermanos. Uno puede asistir a una iglesia, uno puede estar bautizado, uno puede hacer muchas cosas, pero si yo no vivo en santidad, no podré entrar al cielo.
Acá nos estamos dando cuenta que es mucho más importante de lo que habíamos pensado tal vez. Leo de nuevo, esfuércense por vivir en paz con todos. ¿Cómo está nuestra relación horizontal? Con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos. ¿Está buena la relación? Ya escucho alguna voz imaginaria que me dice, pastor, yo quise hacer las paces con alguien, pero ese alguien no quiso. Bueno, ese alguien es responsable. Pero que no sea tu responsabilidad de decir, con este no me hablo más, y le bajás las persianas. Nuestro deber es estar en paz con todos, aunque no siempre es posible. Nosotros no debemos ser enemigos de nadie, pero un buen cristiano tiene enemigos. Jesús, el Santo Hijo de Dios, tenía muchísimos enemigos que lo querían matar. Y nosotros también vamos a tener enemigos. El punto es que yo no sea enemigo de nadie. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Porque los que no son santos no verán al Señor. Pero pastor, yo le serví mucho al Señor, hice esto, hice lo otro. Jesús le dice, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Eran personas que eran religiosas, que servían, entre comillas, a Dios, pero no eran santos, no llevaban una vida santa y no pueden entrar a la eternidad, al cielo. En segundo lugar, vamos a ver la santificación del alma. Santificación del alma. Hay mucha gente que confunde alma y espíritu, pero son dos cosas totalmente diferentes. El alma está formada por tres áreas: la mente, las emociones y la voluntad. Quiero que recuerde, esta es una enseñanza básica y elemental. Nuestra alma, que es inmortal, cuando nosotros morimos, nuestra alma y espíritu salen de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a la sepultura, pero lejos de quedar dormidos, como algunos piensan, nuestra alma sigue consciente y puede ver, puede escuchar y puede entender. La mente, las emociones y la voluntad es el alma. En primer lugar, no debemos mantener sentimientos de enojo para conservar nuestra alma pura, de odio, de rencor, de venganza, de falta de perdón. Ay, ay, ay. Podemos nosotros fingir que andamos bien, pero Dios, que lo sabe todo, sabe si en nuestro corazón hay enojo. ¿De cuántos días? Oh, llevo varios meses. Y yo, hace varios años. Resentimiento, rencor, venganza, falta de perdón. Hermano, un cristiano no puede vivir de esa manera, porque está poniendo en riesgo su entrada al cielo. Nosotros no creemos salvo para siempre salvo, te salvaste y nunca más te podés perder. No, Señor, la salvación es condicional, siempre y cuando viva conforme a lo que Dios enseña. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor y vivir en santidad, por si el Señor nos llama a su presencia imprevistamente o Él venga en el arrebatamiento a llevar a los verdaderos seguidores suyos. Así que no debemos mantener sentimientos de enojo, de odio, de rencor, de venganza, de falta de perdón. No importa que la otra persona haya sido culpable, yo tengo que tener mi corazón limpio. En Efesios 4, 26 y 27, Efesios 4, 26 y 27 dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Seguramente que en tu mente recordás otra versión que dice, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Yo lo sé de memoria, desde que me convertí sé ese versículo de memoria. Pero ese versículo está en modo imperativo. Los que son docentes, estudiaron pedagogía, estudiaron lengua, el modo imperativo, el modo verbal imperativo está dando órdenes, airaos, enójense. Y es un error. Este está en modo indicativo o potencial. Potencial. Si se enojan, no está diciendo enójense, si se enojan, no pequen.
¿Y todos podemos enojarnos? Ya lo creo. ¿Jesús se enojó? ¿Sí o no? Muchas veces, varias veces se enojó, con santa ira. No voy a explicar todas las ocasiones que se enojó, pero el enojo se transforma en pecado cuando anochece y amanece y vuelve a oscurecer y vuelve a amanecer, y yo sigo enojado porque al otro día ya no es un enojo, sino que es bronca, después odio, después resentimiento, después raíz de amargura. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Quiere decir que si en mi corazón hay un enojo, yo le estoy abriendo las puertas al diablo. Pastor, no sé qué me pasa. Hay algo que me persigue. No prospero espiritualmente. ¿No tendrás algún enojo? A lo mejor examinemos. ¿Desde hace cuánto está enojado? Bueno, ya hace un buen tiempo. Le estás abriendo la puerta al diablo. Esa es una oportunidad. El diablo está presto para invadir, para atacar e influenciar sobre cristianos enojados, resentidos, que no supieron perdonar ni pedir perdón. Cuidado. Así que estamos viendo la santificación de nuestra vida. No debemos cultivar malos pensamientos. Hermanos, nuestra mente es el centro del taller de nuestra vida. En el lenguaje bíblico más antiguo decía el corazón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En nuestro léxico latinoamericano decimos nuestra mente, pero es lo mismo, quiere decir lo mismo, quiere decir el hombre interior. No debemos cultivar malos pensamientos. Filipenses 4:8 dice, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Te pregunto, ¿quién gobierna tu mente? ¿El Espíritu Santo? ¿Tu naturaleza caída? ¿Satanás? Cuidado, porque mi mente puede establecer patrones mentales y mis patrones mentales pueden establecer patrones de conducta. Entonces, si hay algo que debo cuidar es mi mente. ¿Qué pienso? Pero pastor, me persiguen los malos pensamientos. Comenzá a someter tu mente al señorío de Cristo y pedirle que el Espíritu Santo venga en tu ayuda y te dé victoria. Cada vez que vas a empezar a pensar mal, cosas pecaminosas, cosas sucias, cosas que a Dios no le agrada, empezar a reprender en el nombre de Jesús, y tal vez convenga que te pongas la mano en la cabeza y digas, someto mi mente al señorío de Cristo y pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo venga a controlar mi mente. Y en alrededor de 40 días tu mente se va a acostumbrar a pensar santamente y tu conciencia no te va a acusar de nada. Así que no permitas que tu mente te guíe a pensar cualquier tontería. Tenés que tener pensamientos santos. No debemos cultivar malas actitudes. En Mateo 5, 43 al 44, Mateo 5, 43 y 44, Jesús dice, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que los tratan mal y los persiguen. Con este pasaje bíblico yo me vi confrontado muchas veces. Quizás a vos te pasó lo mismo. Lo que me está pidiendo Dios en su inspirada palabra es imposible con las fuerzas humanas. Yo quiero que medites un momentito en este. Mirá, Jesús dice, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Era la ley mosaica que impartió Moisés. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Amar a mi enemigo, ¿te es fácil? Yo te confieso que a mí me cuesta mucho. ¿Será que hay alguien más como yo? ¿O yo soy el único débil? ¿Hay alguien más que le cuesta amar a su enemigo? A mí me cuesta.
Pero te puedo asegurar que cuando me pongo firme y digo, Señor, sé que esa persona dijo muchas cosas, mentiras, calumnias acerca de mi persona, pero yo, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, me propongo amar a esa persona. Tu vida interior va a crujir, porque el perdonar no es emotivo, sino volitivo. Tu voluntad sometida a la voluntad de Dios va a hacer que puedas hacer algo sobrenatural. Señor, yo decido amar a esa persona a pesar de lo que me hizo. ¿Te va a costar? Probablemente. Depende de cómo sea tu personalidad, cómo sea tu temperamento. Puede ser que te cueste un día, 2 días, 1 semana, 3 semanas, 1 mes. Pero a la corta o a la larga, dentro de tu corazón va a hacer clic y vas a sentir que un peso sale de dentro tuyo. Y cuando la encuentres a esa persona, te vas a acordar lo que te hizo, pero no vas a tener ningún resentimiento. La vas a mirar al rostro y vos mismo te vas a asombrar. ¿Cómo pudo suceder? Esa es la misión del Espíritu Santo, de ayudarnos a vivir la vida santamente como Dios manda. Bendigan, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. La actitud carnal es, ¿me maldecís? Pues yo te maldigo el doble. Pero la actitud cristiana y santa es, ¿me maldecís? Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Pagar con un bien el mal. Y hay poder del Espíritu Santo cuando obramos así. Hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los tratan mal y los persiguen. He pasado horas en oración por personas que me han hecho mucho mal. Horas y horas. Y quiero decirle delante de Dios, pasando el tiempo, esa persona se convirtió en un amigo para mí. Pudimos tratarnos bien, con respeto, con amor, con cordialidad. Es el milagro de la santificación obrada por el Espíritu Santo. No sé si te estás identificando con lo que estamos hablando. Son realidades de la vida cristiana práctica. En tercer lugar y último, la santificación del cuerpo. Hay veces decimos, bueno, pero con mi cuerpo yo puedo hacer lo que quiero, porque mi cuerpo no va a ir al cielo, va a ir a la sepultura. Eso no dice la palabra de Dios. En cierto modo, tu cuerpo no va a ir al cielo, porque en el cuerpo Dios nos va a dar un cuerpo espiritual. Y el día que resucite nuestro cuerpo, nos va a dar un cuerpo glorificado, semejante al que tuvo Jesús después de la resurrección. Qué lindo, no vamos a necesitar comer, ni dormir, ni descansar, ni hacer nada por el estilo. Así que santificación del cuerpo. Tengamos en cuenta que nuestro cuerpo es de Dios. Yo te pregunto, ¿quién te creó dentro del vientre de tu madre? ¿Quién te creó? Y si no, lee el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos. Todos mis detalles estaban escritos en tu libro antes que yo existiera. Te aconsejo leer el Salmo 139. Todo estaba escrito. Dios no improvisa nada. Eras un proyecto de Dios antes que existieras en el vientre materno. Así que Dios te formó. Entonces tengamos en cuenta que nuestro cuerpo es de Dios por derecho de creación. Pero si somos salvos, por derecho de redención. Nos compró con la sangre preciosa de Cristo. 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? Y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. ¿Se entiende, hermanos? No hace falta tanta explicación. Hay algunos cristianos que dicen, yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiero, total, en mi espíritu yo ando bien, en mi alma ando bien, pero mi cuerpo es mi cuerpo. No, Señor, la santificación completa abarca tu cuerpo también. Por eso, un buen cristiano no se hace tatuajes,
No se sientan incómodos los que han sido tatuados antes de convertirse, porque no lo sabían. Pero que ahora un cristiano se haga tatuajes, que un cristiano se haga cualquier cosa en su cuerpo, cuidado. ¿Qué pasaría si alguien va en el frente de tu casa y con una pinceleta empieza a pintar y a hacer dibujos? ¿Qué harías? Lo sacarías corriendo y le diría: atrevido, esta es mi casa. ¿Qué haría Dios con tu cuerpo? Que dice la Biblia que nuestro cuerpo es la casa de Dios, es el templo del Espíritu Santo. Así que, hermanos, tenemos que cuidar tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu y nuestra alma. No debemos pecar con el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:18. 1 Corintios 6:18 dice: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué quiere decir fornicar? Tener relación sexual con alguien que no es mi cónyuge legítimo. Y si soy soltero o si la otra persona es soltera, se llama fornicación. Y si estamos casados, si yo soy un hombre casado, es adulterio. Pero quiero aclararles algo. La palabra fornicación deriva de la palabra en griego porneia. Porneia. ¿Qué quiere decir porneia? Toda forma degradante de sexo, forma no natural. Tiene muchas implicancias la palabra forneia. Pero, pastor, ¿quiere decir que un matrimonio puede fornicar a pesar de ser pareja legítima? Sí, puede fornicar. Atendí a hermanas que me dicen: pastor, mi marido me obliga a hacer ciertas cosas que yo no quiero. Y yo tengo que hacerle caso porque me amenaza y él me dice que él es mi dueño. ¿Y vos qué le decís? Y ese es mi sufrimiento. Tu dueño no es tu marido. Tu dueño es el Señor. ¿Sí o no? Tu dueño es el Señor. Y tu cuerpo no es juguete para que tu marido haga las cosas como a él se le ocurre, porque es un depravado mental. Porque Dios puso todas las cosas en su debido lugar. Las glándulas gustativas las tenemos en la lengua. Y si yo digo: no, a mí me gusta tomar la leche por mi nariz, y pongo un cañito y ahí tomo, entonces vos con justa razón me podés decir que yo estoy loco o me falta algo en la psiquis, porque Dios puso todas las cosas en su lugar para que sean placenteras, como se debe hacer las cosas. Yo estoy hablando entre líneas, pero a buen entendedor pocas palabras. Entonces, hermanos queridos, la fornicación es una cosa muy seria, y la palabra de Dios nos dice: resistile, huyan de la fornicación. Cuando estoy navegando en internet, me piden muchos contactos para la iglesia y para mis cuentas personales de Facebook. Y bueno, yo siempre miro someramente a ver si pertenece a personas dignas de que yo le dé contacto y que sea nuestra amistad. Y entre tantas solicitudes de contacto, hermano, me encuentro con alguna chica que parece que tiene mucho calor. No tiene ropa y quiere ser contacto de la iglesia. ¿Me explico? Y yo ahí le pongo rechazado. Pero si yo estoy absorbido por la pornografía, me quedaría ahí deleitándome. A ver cómo es, le agrando la imagen y le doy rienda suelta a mi mente. Cuidado, porque la pornografía puede ser una adicción. Y si tu mente es santa, no consume pornografía, consume cosas santas de Dios. Entonces, hermano, cuidado con pecar contra nuestro cuerpo. No debemos llenar el templo del Espíritu Santo con nicotina, alcohol y drogas. Por eso un buen cristiano no se droga. No estamos condenando a los drogadictos. Queremos ayudarlo para que abandonen y sean libres. Jesús dijo: si el Hijo de Dios te liberta, serás verdaderamente libre. Queremos recibir a los alcohólicos. Yo fui un fumador empedernido de los 12 años hasta los 23.
y sé de qué te estoy hablando. Fumaba hasta 60 cigarrillos por día en plena adolescencia, pero Jesús me hizo libre. Jesús me hizo libre y nunca más consumí. ¿Por qué? Porque entendí que eso es el templo del Espíritu Santo donde Él quiere morar. ¿Te gustaría entrar en una casa llena de humo? No podés respirar. Yo pregunto, ¿se agradaría el Espíritu Santo en entrar a vivir dentro de este cuerpo lleno de nicotina? Cuidado, quiero concluir. Primera Tesalonicenses 5:24. Primera Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. ¿Qué quiere decir? Nos ayudará a que tengamos completa santificación, para que cuando Él venga a buscarnos no tengamos que escondernos avergonzados de la santidad de su presencia, o si partimos a la eternidad podamos presentarle un espíritu, un alma y un cuerpo completamente santificado. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está hablando. Que Dios nos ayude. Hermanos, no sé si te indigestó. Hermanos, exponer una enseñanza así o predicar un mensaje doctrinal como este no es fácil, porque mi carne, podés lastimar a alguien. Sé obediente a lo que el Señor te indica. Prefiero poner las cartas sobre la mesa y hablar la verdad, porque quiero que entres al cielo. Deseo con todo mi corazón que sigas a Jesús santamente, porque sin santidad nadie verá a Dios.